permiso para iniciar la grabación. Y le voy a pasar el bastón a Carlos Aznar. ¿Cómo le va, Carlos? Qué gusto verte. Hola, José. Gracias. ¿Cómo estás? Carlos, Hola. bueno, ya lo conocen de las primeras clases, nos ha estado acompañando en algunas de ellas. Él es abogado de nuestra facultad. eh, También ha participado en algunas actividades docentes, ejerce la profesión y estas cuestiones que ha escrito sobre estos temas también. Hay algún material que vamos a poder compartir de él. Y bueno, todo tuyo, Carlos. Bueno, ¿puedo compartir? Sí, perdón. Ahí Ok, te habilito. gracias. Macarena, sí, por supuesto que pueden. Si les interesa estos temas, no hay ningún problema. Todo lo contrario, son bienvenidos y bienvenidas. Eh, Formar parte del GESI, sí, con todo gusto. Incluso ahora, cuando ya volvamos a la presencialidad, tenemos espacio. Les cuento esto que les decía, hemos vuelto un poco a la facultad, ya se puede entrar, mostrando que tenemos todas las vacunas, que tenemos, ya se puede, se toman la temperatura, ya se puede ingresar, tenemos ahí un espacio de trabajo. Carlos, creo que ya tenés compartido pantalla. Bárbaro. Bueno. Ahí se ve, perfecto. Sí, perfecto. Gracias, José. Sí. Bueno, vamos a meternos un poco en las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial ya en el ámbito jurídico. Para eso, ¿qué vamos a hablar hoy? Un poco a repasar cómo nació la inteligencia artificial, una breve reseña de la introducción a esta llamada cuarta revolución industrial o revolución de las revoluciones. Les voy a dejar alguna definición de la inteligencia artificial que siempre está buena acceder para refrescar o tener idea qué es y qué no es tampoco inteligencia artificial. Y sobre todo los enfoques de la misma, porque no todo es inteligencia artificial, y dentro de lo que es y se denomina la IA, cuáles enfoques existen y cómo se aplican a las distintas disciplinas. Obviamente que esto nace en el año 50, cuando un profesor matemático, Alan Turing, del cual hay una película que no sé si vieron, pero está muy buena, que se llama Código Enigma, en el cual se descifran los códigos de los mensajes encriptados de los alemanes. Y este profesor que dio las bases de la creación de esto que se llama inteligencia artificial. Y él da una premisa diciendo que si una persona se conectaba mediante un sistema a un ordenador mediante un ordenador a otra persona que no se sabía si era un sistema informático o un humano, y esa primera persona no se podía dar cuenta si lo que se estaba comunicando era una persona humana o un ordenador, entendía que esa inteligencia era artificial, es decir, se podía definir como inteligencia artificial. Eh, Alan Turing lo conocemos habitualmente cuando cliqueamos "yo no soy robot" o yo soy un humano" en los CAPTCHA habitualmente, en las diversas páginas que evitan información en masa, ¿no? O intromisión en masa. La línea de tiempo, por eso les decía que desde el año 50 nace con Alan Turing, después científicamente fue McCarthy y Minsky en un artículo espectacular que está disponible en la web, que se los puedo dejar, que dan las bases de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa en la década del 50, 60 y de en adelante? No había procesadores suficientemente potentes para
realizar sistemas más complejos que puedan realizar actividades como un humano. Recién, por eso se le llama el invierno de la inteligencia artificial. Recién en el año, a los fines de los 90, con el famoso Deep Blue, que era una computadora IBM, que le gana una partida de ajedrez al que era campeón del mundo en ese momento, Garry Kasparov, que fue una revolución, cuando una máquina le ganó a un humano. Y cuando crece, o cuando se desarrolla exponencialmente todo ese sistema en el 2010 en adelante. ¿Por qué 2010 en adelante? Porque se empiezan a generar algo que llamamos datos. Cuando se empiezan a generar masivamente datos, es decir, y se empiezan, ¿qué quiere decir un dato? Es una información que está guardada en un ordenador. Cuando estos datos crecen casi de manera exponencial, se empiezan a procesar y esta inteligencia artificial con mayor potencia, con mayor tecnología, empieza a tratar esos datos y ahí se desarrolla lo que conocemos hoy en día, con distintos enfoques. Brevemente, ¿qué es la inteligencia artificial? Para ya meternos dentro de los enfoques. Es una disciplina, obviamente, que utiliza ordenadores, algoritmos y múltiples técnicas para procesar esta información, todos estos datos, y resolver un problema o tomar una decisión que antes solo podían hacer los seres humanos. Obviamente tiene otros métodos y lo hace a otra velocidad. Otra definición de la OCDE dice que es un sistema basado en que una máquina pueda hacer una predicción. Por ejemplo, si me van a otorgar o no un préstamo, o una recomendación, una película en Netflix, o una canción en Spotify, o una compra en Amazon. Yo cuando compro algo en Mercado Libre o en Amazon, abajo me relaciona una compra, eso es una recomendación de un algoritmo. O directamente ya tomar decisiones. Como pueden ver, últimamente hay una toma de decisiones a través de una inteligencia artificial es cuando el antivirus detecta un virus y dice esto podría llegar a ser un virus, o por ejemplo, la toma de decisiones que hacen ciertas empresas norteamericanas despidiendo personal, entendiendo que esas personas no van a cumplir o no van a estar a la altura de las circunstancias de la empresa, hay un algoritmo que directamente los despide. Después los vamos a ver, pero ese puede ser uno de los objetivos de la inteligencia artificial. Entonces, obviamente son sistemas de software, en algunos casos hardware, pero generalmente son modelos que se programan, se diseñan y actúan, obviamente, en una dimensión física o digital con un objetivo complejo. ¿Por qué? Porque se toman, obtienen datos, se interpretan y toman decisiones o llevan a cabo algún objetivo sobre el entorno. Por eso es complejo su estudio. Los ejemplos que ya los tenemos internalizados, pero los vemos hoy en día, es el reconocimiento facial, o el traductor de Google, spam, bueno, las recomendaciones de Spotify, Netflix, o los agentes conversacionales, los chatbots, la clasificación de correos en spam. Realmente estamos vinculados actualmente con muchos de estos enfoques. Y yo les quería mostrar, a ver si lo puedo hacer, un video de cómo la inteligencia artificial actúa en la conducción automática de vehículos Tesla. Esto no es un ensayo, ¿eh? Esto es actualmente en Estados Unidos. Algunos coches vienen con conducción automática. La única reglamentación legal que hay dice que un conductor tiene que estar sentado delante del volante, pero sin tocar nada. Y mire todo lo que hace este Tesla cuando uno se sube. Tiene sensores, cámaras, se guía por GPS, tiene sensores de volumen, y como vemos, va haciendo todas las funciones de un conductor de un automóvil.
Va manejando, para, frena, detecta posibles movimientos, frena de golpe, me deja donde yo quiero ir, evita el tráfico y demás. Bueno, a ver si quiero volver a compartir acá. Vuelvo a la presentación. Uy, espero que no me haya quedado el... Ahí está. Bueno, estos, como les decía, son todos enfoques de la inteligencia artificial. No es solamente un sistema experto como lo conocíamos en la década del 80, que eran algoritmos construidos mediante un lenguaje, sino que dentro de estos diversos enfoques incluye el machine learning, que ahora lo vamos a ver, el procesamiento del lenguaje natural, los sistemas expertos, la visión, todo lo que es el tema de escuchar y hablar, la planificación y la robótica, ya manipular objetos con precisión. Bueno, dentro también de estos enfoques está relacionado el Big Data, que es el conjunto de estas tecnologías que hace posible la recolección, el procesamiento y el análisis ya de volúmenes masivos de datos. ¿Qué es masivo, qué no es masivo? Y mira, un profesor decía que es masivo lo que no entra en un Excel. Pero lo que es masivo es porque hay una generación muy grande y muy veloz de datos que se van acumulando, procesando de manera casi online. Este gráfico es impresionante, que es creo que es del 2018 o 2019. ¿Qué se hace en 60 segundos? ¿No? ¿Qué pasa en 60 segundos con los datos? Y se mandan 3 millones casi de mails, se loguean 1 millón de personas en Facebook, se mandan 16 millones de mensajes de texto, se reproducen 4 millones de videos, y todo esto está de alguna manera, si bien algunas cuestiones no quedan almacenadas, pero sí muchas de estas cosas quedan almacenadas en los centros de cómputo. Y toda esta información que se genera en 60 segundos es, acá están las características, de un volumen terrible de datos. Imagínense toda la población, todos los tweets, los puntos, los GPS, los mails, los caracteres, todos que vamos generando se va guardando y se van procesando a través de los distintos sistemas computacionales. Pero quiero hacer énfasis en una cosa del Big Data, que es el valor, ¿no? Porque también el desafío no está en captar la mayor de datos posibles, sino para las empresas y para los organismos, darle un valor determinado. Yo puedo tener un montón de información, pero si no le doy un valor, no me sirve de nada. Y el ejemplo fue un profesor que se llamaba Oren Etzioni, norteamericano, que viajaba un montón, viajaba muchísimo en avión por cuestión de trabajo. Y él pensaba que cuanto antes compraba un boleto, un billete de avión, más barato iba a ser. Después se dio cuenta que no era así la regla y empezó a anotar en un Excel, en una hoja de cálculo, las distintas fechas, las distintas empresas, los distintos vuelos, las distintas frecuencias y todos los precios. Se tomó 1 año o 2 de hacer ese trabajo. Y se dio cuenta que empezó a haber un patrón. Que en octubre, cerca del, no sé, cerca del día de, o en septiembre, cerca del invierno, viajaba más gente hacia tal lado, de tal lado, y por eso se aumentaba el precio. Pero después dejaba de viajar y bajaban vuelos y el valor disminuía. Todas esas cuestiones que los datos estaban, los tenían todos presentes, pero le dio el valor este profesor dándole una visión y un enfoque distinto. ¿Qué es lo importante? El dato de saber cuándo estaba más barato un billete de avión. Y eso lo pudo predecir. Entonces, creó un sistema que se llamaba Hamlet, porque le decía comprar o no comprar, esa es la cuestión,
después se convirtió en Forecast y después lo vendieron a Microsoft en $100 millones. Entonces, una información que tenía disponible todo el mundo le dio un sentido, le dio un valor, y por eso la importancia de manejar este volumen de datos. No es tener muchísimos datos sin saber qué hacer, sino darle un sentido. Quiero hacer una clasificación que por ahí ya la vieron, la quiero reforzar, es que los datos se dividen en estructurados, no estructurados o semi-estructurados, pero la importancia radica en los datos estructurados tienen una forma ordenada, están como catalogados, como por ejemplo una hoja de cálculo o los caracteres de Word, ya son todos los mismos, y los puedo clasificar de manera fácil. En cambio, los no estructurados no presentan un único formato y aparecen como fueron creados. Entonces puede ser un PDF, una ubicación de un GPS, un radar, una foto o un audio o una canción. Entonces, yo no los puedo catalogar, ordenar, no lo puedo manejar fácilmente estos datos no estructurados. Y los semiestructurados son los que combinan aspectos de todo, como por ejemplo una página web que tiene una imagen, un sonido, un carácter y demás. ¿Por qué esto? Porque esto me va a servir en el mundo jurídico y judicial. Yo voy a tener que manejar la mayor datos estructurados posibles. Yo no puedo ir con datos no estructurados. Yo no puedo buscar fácilmente una ubicación de un GPS con un control, con un sistema de búsqueda como si fuese por palabra o por etiqueta. Sí lo puedo hacer a través de datos estructurados. Por eso pongo énfasis en esta cuestión. Y el enfoque que quiero hacer hincapié hoy es en el Machine Learning, ¿no? El aprendizaje automático son algoritmos para que el procesador aprenda de una gran cantidad de datos. Se entrena a un modelo y ese modelo va a resolver una tarea que yo le doy encomendada. Entonces, la entrada son datos. Yo, a través de un algoritmo de aprendizaje automático, esos datos se procesan y, ¿qué pasa? Me hace una predicción o me resuelve un problema. Esa es, digamos, la gran estructura del Machine Learning. Y se divide en dos, y esto es súper importante. En aprendizaje supervisado, en el cual se le enseña al algoritmo las respuestas correctas, o se le ponen los labels o las etiquetas, para que después yo le voy a dar un nuevo dato y me va a decir si es correcto o incorrecto y el resultado. Y en cambio, el aprendizaje no supervisado, yo le voy a dar todos los datos en crudo, sin clasificar, ni etiquetar, ni nada, y el algoritmo solo va a encontrar algún patrón o alguna idea, alguna conexión, y me va a clasificar al conjunto ese de datos. Entonces, acá dice cómo trabaja o cómo funciona el Machine Learning supervisado, es que yo le doy las imágenes de datos ya etiquetadas, después le voy a dar datos, fotos de imágenes de gatos y perros, y me va a hacer una clasificación. Le voy a mostrar a ver si puedo. ¿Cómo funciona? Hay una página de Google que te permite, a ver, ¿lo ven ahí? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, este es un sistema de Google que ejemplifica cómo funciona el Machine Learning y te permite crear tu propio modelo. Se puede hacer a través de imágenes, audios
o incluso posiciones físicas. Entonces yo, por ejemplo, dentro de unos datos, yo los etiqueto y subo algunas imágenes, de cualquier cosa, ¿eh? Yo elegí, por ejemplo, de un tipo de perro, ¿no? De cocker. Entonces subo todas las fotos de un cocker. Y dentro de la clasificación lo etiqueto como cocker. Dentro de otra clase, yo puedo añadir más, pero bueno, elegí 2 tipos de clases. Subo otra de, ¿cómo es este? Salchicha, ¿no? Sí. Son los que se meten adentro de la cama, ¿eh? Salchicha. Muy bien. Una vez que subo las imágenes, no sé si las subió las otras, creo que sí, preparo el modelo, ¿no? ¿Qué hace ahora la aplicación, el algoritmo? Analiza todas las fotos de uno y todas las fotos de otro y, y encuentra un patrón. Entonces, como último paso, yo le voy a subir una foto distinta, el ejemplo 2, que todos entendemos que es el cocker, pero vamos a ver si el modelo lo acierta. Y acá, como ven, pone salida cocker 100%. Si yo cambio de imagen y pongo otro ejemplo de salchicha que no estaba en las imágenes anteriores, el sistema me va a decir, no, es salchicha 100%. Entonces, este sistema, yo estoy etiquetando obviamente acá, pero yo les voy a dejar el link. ¿Por qué? Porque este sistema después los pueden exportar y lo pueden usar en una página, en una aplicación, lo pueden usar a través de la cámara web y, por ejemplo, el sistema te permite hasta identificar tu cara. Si yo pongo, por ejemplo, a ver, no sé si me permite 2 caras al mismo tiempo. No me deja porque ya tengo habilitado el permiso de la web. Pero yo puedo acá poner una cámara, sacar unas fotos mías, de otra persona, de una tercera, y lo puedo relacionar esto con alguna aplicación y si yo estoy delante de la máquina, me va a decir que soy yo o es otra persona y eso lo puedo usar para cualquier otro sistema de reconocimiento facial, obviamente. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? ¿Voy muy rápido? No, perfecto, clarísimo. Perfecto. Bueno, bien. Entonces, el Machine Learning, el que vimos recién, era como estaba supervisado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía las etiquetas, yo ya les di qué tipo de perro era, y después en la predicción me devolvía conforme al patrón de uno de los dos. En cambio, el no supervisado, yo le doy toda la información al sistema, y el sistema solo me va a hacer una predicción, se llama un clustering, en el cual me va a identificar diversos patrones de cada uno. Puede ser por el fondo, por el sistema, por por los rasgos, por los colores, eso no importa. Pero bueno, el sistema después, digamos, cada programa que yo haga, ese programa me va a después definir dentro de los datos que le otorgue qué clasificación hacer. O si hay una anomalía. Es decir, yo le voy a decir, mira, todo esto te paso 1000 fotos. Bueno, me va a decir, mira, estas 10 son anómalas, no corresponden a esta clasificación. Lo importante de este Machine Learning es que usa lo que se llama una matriz de confusión, ¿no? Quienes lo pueden buscar. La matriz de confusión es lo que ustedes conocen como falso positivo, falso negativo
o verdadero positivo o verdadero negativo. Si yo les doy un dato, digo, subo un modelo con fotos de perros y fotos de gatos. Entonces yo le digo al sistema, mira, todos estos son gatos, todos estos son perros. Subo una foto de un perro, ¿no? Y el sistema me dice, es un gato. Entonces, obviamente, eso es un error del sistema que puede pasar, leyó mal la cara, leyó mal algún rasgo determinado o alguna función del algoritmo, y me devuelve eso. Entonces yo lo voy a reforzar y le voy a decir, no, 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 se llama por refuerzo. Eso sí era un gato, no era un perro. Entonces, ese falso negativo me va a reforzar el sistema. Cuanto menos falsos negativos o falsos positivos exista en una matriz de confusión, voy a tener un índice de precisión cada vez mayor. Yo tenía, a ver, lo tengo por ahí en papel, pero lo pueden buscar fácilmente, una matriz de confusión, porque si me da 91, el índice, si es 1, es totalmente precisión. Si me da 0,99, bueno, es más preciso y así para abajo. Si me da lo más cerca posible a 1 de precisión, obviamente estoy con un modelo que me puede llegar a servir después para usarlo en distintas cosas. ¿Por qué le hago refuerzo con esto? Porque una cosa es como alguna vez lo dije, como una cosa es que me recomiende Netflix una película que no me gustó, ¿qué impacto social tiene? Y poco, no me gustó, nada más. Ahora, si un algoritmo despide a una persona con información y que le fueron aportando y se equivocó en la lectura de información, obviamente el impacto social es grande. Despedí a una persona que no debería haber despedido. Ni hablar en la conducción automática del Tesla, del automotor. Se equivocó en el reconocimiento de imágenes y atropelló a una persona. Imagínense esa situación. Bueno, por último, para entender cómo funcionan todas estas estructuras de inteligencia artificial, hay que entender qué son las redes neuronales. ¿Y por qué? Porque es importante para el mundo del derecho. Las redes neuronales es un modelo simplificado que emula la forma en la que piensa un cerebro humano a través de nodos, que son estos circulitos, que están todos interconectados. Los algoritmos realmente son lineales. Yo lo escribo a través de un lenguaje. Si esto pasa esto, si no pasa esto otro, si no pasa esto otro, pasa esto o esto, si no pasa esto otro, no pasa esto o esto otro, y así infinito. En cambio, en las redes neuronales, esas definiciones están entrelazadas y tienen en el medio esos nodos que le dan un peso, se definen por sí o por no, y después avanzan al siguiente. Y estas capas son capas ocultas, no se pueden explicar fácilmente. Para que vean, a ver si tengo, este era mejor. Varias capas ocultas, como pueden ver, en el cual hay una entrada, generalmente se usa para el reconocimiento de imágenes, varias capas ocultas y una salida. El tema acá está en que estas capas ocultas yo no puedo descifrar bien qué hizo el algoritmo, qué pasos se cumplieron. Entonces, para el derecho, eso es importante, porque un juez me va a decir, bueno, dígame, ¿cómo llegó a esta decisión su sistema? Y le voy a decir, mire, son capas ocultas, no le puedo decir precisamente el desarrollo lineal de cómo se construyó el programador del algoritmo, sino que hizo todo un modelo y ese modelo está interconectado a través de capas ocultas que no se pueden descifrar. Son las llamadas también, algunos autores dicen, mira, son cajas negras, esto no lo puedo descifrar después. Pero hay una página que se las voy a mostrar. A ver si la tengo por acá.
Esto. ¿Ahí la ven? Sí. Sí, sí. Bueno, ahora esto es cómo funciona las distintas capas y los nodos de entrada y de salida. Yo acá dibujo un número. Vamos a poner este número. Y el sistema, que tiene un reconocimiento de imágenes, a través de capas, me dice, intentaste dibujar el número 3, cosa que es cierta. Entonces, acá muestra el nodo final, que me muestra el número 3, y cómo llegó a esa conclusión. Cada capa que tiene un valor, en este caso el celestito, el turquesa, va describiendo cómo llegó a la conclusión que eso es un 3 y no es otro número. Entonces, estos pesos, estos valores, determinan el resultado de esta clasificación de imágenes, cómo las va discriminando. ¿Ven? El 3 le discriminó en este nodo, porque es este nodo. Y así llega a la conclusión de cuál es el número que yo intenté escribir. Ahora, volviendo, ¿cómo funciona en total? ¿Cómo llego yo a definir una red, digamos, ¿desde dónde? Desde los datos que están procesados por un algoritmo, por un modelo, y me da un patrón determinado. Acá está, grandes cantidades de datos procesados por algoritmos, por diversos algoritmos, y que resultan en patrones determinados. ¿Por qué les hice este repaso de los distintos enfoques? Porque en las diversas aplicaciones del derecho funcionan distintos de estos enfoques. No es solo un enfoque, no todo funciona con machine learning o con procesamiento del lenguaje o con audición o planificación o sistemas. Algunos son sistemas expertos con algún poquito más, pero todas estas aplicaciones combinan los distintos enfoques de la inteligencia artificial. Hay un libro que recomiendo de Perelló, que dice, que es un autor chileno, que dice, cuando hablamos de automatización de las funciones en el mundo jurídico, se trata de actividades que son realizadas hoy por abogadas y abogados y que mediante el desarrollo de nuevas tecnologías son ejecutados mediante programas. La innovación, por otra parte, son funciones nuevas para satisfacer necesidades que antes no estaban consideradas. Entonces, ¿por qué cuesta? Ahora, y esta es una pregunta abierta, ¿por qué cuesta en el mundo del derecho hacer jugar estas funciones, estos enfoques de la inteligencia artificial, estas automatizaciones? Cuadri dice que es esencial, Hernán Cuadri, que es juez de cámara, creo que de Morón, y que está intentando aplicar, lo vamos a ver la clase que viene, intentar aplicar todas estas tecnologías en los juzgados, y ha tenido resultados terribles. Y dice, es esencial pensar cómo hacemos para informatizar el proceso y no solamente para digitalizar el expediente. ¿Se entiende? Que que el proceso digital no sea a imagen y semejanza que el proceso, el expediente físico. Yo veo habitualmente que la digitalización del procedimiento es siguiendo un sistema lineal, todo en PDF, de la misma manera que estaba en el expediente físico, hasta dejando nota, increíble, no tiene ningún sentido. Con las copias, han llegado a pedir juegos de copias digitales,
Más absurdo que eso, imposible. Y toda imagen y semejanza que el expediente físico, lineal, en papel, no se puede subir videos o está muy, muy limitado. Entonces, ¿por qué esa resistencia, ¿no? Al cambio? Yo siempre cito, hay un artículo de 1915 de Juan de la Colina, que decía que está en contra de usar las computadoras y dejar las máquinas de escribir aparte, porque decía, las computadoras lo que te hacen, se puede imprimir y se puede fácilmente modificar los documentos. En cambio, en la máquina de escribir, si modificas una palabra, te das cuenta de la tachadura. Bueno, esa misma resistencia al cambio en la digitalización hoy en día también se ve. Juan Corbalán, que escribió un tratado ahora de inteligencia artificial y derecho, dice que lo principal es reemplazar las tareas mecánicas y rutinarias para cuestiones que requieren mayor creatividad y combinar los procesos, la automatización, que va a liberar a las personas de realizar tareas rutinarias y mecánicas y que vuelquen su potencia intelectual en casos más complejos y retroalimentando a la automatización. Antes de pasar a las diversas aplicaciones, les pregunto, si les quieren contestar, ¿por qué piensan ustedes que en el ámbito del derecho son resistentes a estos cambios o introducciones tecnológicas? A ver, si quieren en el chat incluso. Por un tema de seguridad jurídica podría ser. Es buena, me gusta. Anteriormente habían dicho también. Ay, perdona, Juli. Sí, perdón. Yo iba a decir protección de datos, iba a decir lo mismo. Bien. Y también habían dicho anteriormente que puede ser porque el Estado no tiene tanta fuerza con las grandes empresas. Por supuesto. Ahora, el Estado tiene recursos. Tiene recursos casi mayores que otras empresas. Yo les pregunto, lo que se gasta en toner y en hojas versus una digitalización de un expediente administrativo, ¿cómo lo verían ustedes? Sí, que le convendría. Tal cual. A largo plazo es una reducción de costos. Ni me meto en el sistema de personal y de personas que hacen tareas que pueden ser reemplazadas por humanos, porque ahí me prenden fuego. Pero si lo piensan así también. A bajar los costos. Por falta de entendimiento y aplicación, me pone Maxi, sí, perfecto. Para mí el entendimiento acá es clave. Y de seguridad, sí, me da más seguridad un papel, un expediente administrativo, pero también es una cuestión de también entenderla la seguridad. Hoy cuando hablaba de blockchain o de firma digital, la firma digital es más segura que la firma alzada, sin duda. Yo para impugnar una firma hológrafa, necesito un perito que me constate si la firma fue puesta en un documento no dubitado, etcétera, etcétera. Una firma digital tiene un código encriptado y se hace por un token a través de una encriptación que es muy difícil falsificar, es imposible. Y Maxi me dice, no, Macarena, que es más fácil arrancar una hoja que borrar una presentación de expediente digital. Está bien, está bueno eso. Ahí se ve la pantalla, yo ya me mareé si estoy compartiendo bien. Bueno, obviamente que no hay... otra cuestión de la digitalización es que tratan de pasar todo a PDF. Un expediente administrativo en PDF. ¿Y qué pasa con PDF? Que me pierdo lo que hablaba hoy, y ahora se empieza a cerrar, de los datos estructurados y no estructurados. ¿No? ¿Por qué?
Si yo paso todo a PDF, empiezo a tener datos no estructurados. Si paso una imagen a PDF, paso a no poder buscarla, no entender dónde está, no poder clasificar entre imágenes y no imágenes. Si yo todo lo que tenía escrito en Word lo paso a un PDF, PDFA, que no se puede copiar, no se puede modificar, empiezo también a perder, o un escrito que le saco unas fotos, lo paso a PDF, porque la realidad hoy de un expediente administrativo judicial es que se imprime, se firma, se saca la foto, se pasa a PDF, o a través de un escáner, que es lo mismo, y recién eso se sube. Entonces yo estoy subiendo una imagen digitalizada. Yo no puedo tener un buscador, si yo quiero buscar una palabra clave o clasificar por algo, ya no puedo poner en esos archivos, salvo con algún otro programa que me lo decodifique, con ODR y demás, que ya es un trabajo muy costoso, tener búsquedas amigables. Entonces ese proceso lineal, como si fuese un expediente, es lo que todavía no se puede avanzar o resistir. Esa resistencia, sobre todo, es la que cuesta vencer. ¿Por dónde voy? ¿Qué hora es? Estoy bien, sí, dale. Miren, en el 2018, el mapa de aplicaciones legales que usan inteligencia artificial. Creo que esto es Europa y Estados Unidos. Ya había hace 4 o 5 años, pre-pandemia sobre todo, un montón de aplicaciones que usaban inteligencia artificial. ¿Y qué se puede hacer con estas aplicaciones? Bueno, primero, utilizando sobre todo árboles de decisión y Machine Learning, el diseño y confección de documentos. Entonces, la interfaz o el programa elabora un contrato, un formulario, un documento, un modelo de escrito, una resolución judicial, un acto administrativo, una providencia, a través de datos que yo le voy aportando. Por ejemplo, este sistema de LogHIC en Estados Unidos, que yo le doy la información a la interfaz, me sube a la nube mi información, se la manda a la otra parte le agrega, me da como un nuevo traslado, le agrega su información, me da un nuevo traslado y después firmamos los dos y se cierra el contrato, de forma digital y de forma online. Y crea ese documento sin intervención humana. No hay un abogado en el medio, salvo el que programó la página, que desarrolle el contrato. Perdón, estaba leyendo el chat. Lo mismo pasa con confección de documentos en otra página que se llama Rocket Lawyer, que tiene hasta un simulador que se puede usar, en la cual se me permite firmar, construir el documento, firmarlo y decir todas las cláusulas que yo quisiera, y la otra parte pone todas las cláusulas que ella quisiera y las que no quiere del otro. Y se llega a un acuerdo. Si hay alguna cláusula que no se llega al acuerdo, recién ahí un abogado interviene y hace las veces de mediador. Pero si las dos partes se ponen de acuerdo con la nube, si lo firman, los dos, queda como aprobado de forma automática y colaborativa, y el documento queda ya firme. Y el contrato celebrado. Otro de los enfoques de la inteligencia artificial es el análisis de datos.
este sistema de Blue Jeans Legal que analiza patrones de jurisprudencia en materia fiscal y laboral y realiza predicciones. A ver. Ahí silencié. No. Realiza predicciones. ¿Pero qué analiza? Analiza millones de jurisprudencias en breve minuto y me dice si el caso que yo tengo, cómo va a resultar. Entonces es una ventaja enorme. El sistema ROS, muy conocido, rastrea también 10.000 páginas por segundo y formula respuesta para los abogados y abogadas en un caso determinado. Yo le voy diciendo a la página qué necesito de qué tema específico y este abogado virtual me contesta si ese caso puede tener o no asidero de acuerdo a las búsquedas que hizo en todas sus bibliotecas, de manera online, de manera automática. En Argentina hay una empresa que es Legal Hub, que ¿qué hizo? Subió toda la jurisprudencia de Cámara y de primera instancia laboral a un sistema. El sistema tenía procesamiento de lenguaje natural, leía todas las sentencias, las clasificaba con Machine Learning, como vimos, y los clasificó de acuerdo a cómo te puede ir en un caso determinado. Entonces, si me llegaba un caso específico, una demanda de daños y perjuicios, y yo le ingresaba el rango de incapacidad que tenía, por ejemplo, el 2%, de acuerdo a un informe médico, qué sale juzgado me había sido erradicada, y si tenía algunos gastos extras. Y el sistema me da cuánto máximo ese juzgado le va a dar como indemnización, cuánto daño de psicofísico, cuánto de daño moral y cuánto de gastos varios le va a acordar. Ahora, ¿quién tiene a disposición esta información? ¿Las compañías de seguros y las ART o los abogados a pie? ¿A usted qué le parece? Y yo creo que los abogados, ¿o no? No, lo tenían las ART. Entonces, ¿qué pasa? Ya la ART o los abogados de la compañía ya saben con antelación, de acuerdo al juzgado, cuánto máximo le va a pagar o le va a sentenciar ese juzgado y le va a confirmar la cana. Entonces tengo una negociación distinta. Si yo ya sé hasta cuánto te voy a pagar, o hasta cuánto me van a exigir que te pague, versus el abogado que está armando la demanda y que pone mucho daño moral y se pasa, o pone poco. Si pone menos, enseguida el abogado de la otra parte, que ya sabe la información anticipada, arregla, cierra y listo, y ganó una diferencia. Y si el otro pone de más, lo lleva a la discusión hasta el punto que sabe que le puede pagar. Entonces, este manejo de la información es demasiada diferencia. Se empieza a litigar de manera desigual. Hay una desigualdad, porque yo tengo toda la información, yo sé cómo va a salir un partido, y vos empezás a jugar. ¿Y cómo salgo a jugar? Al ataque, defensivo. Y el que ya sabe que le van a ganar 4-0, bueno, sale a jugar de una forma distinta, y perdón la analogía futbolística, que a el que no sabe qué va a pasar. Si yo ya conozco el final de la película, es muy fácil esa negociación para mí, o por lo menos se me va a facilitar bastante. No sé si se entiende el punto, pero esta sobreinformación que puede llegar a tener, clasificada por Machine Learning y rotulada y diversificada en gastos, en daño psicofísico, en daño moral, hace que la contestación de la demanda sea distinta, en que de acuerdo a cada juzgado pueda ofrecer antes o después un tipo de negociación o arreglo. Nos pone a los abogados en una situación que ya no sabe, digamos, lo importante que es.
escribir la demanda de tu vida con las fundamentaciones, con toda la reseña de jurisprudencia, doctrina, haber leído, o tener el dato de saber cuánto te va a pagar y llevarlo para allá. Obviamente esto va a pesar más, a mi entender, que saberse de memoria el artículo 2445. No sé qué opinan, pero yo creo que este manejo de datos va a ser elemental, porque sobre todo este sistema, esta página lo pudo hacer, y esto obviamente se vende, no es gratis, pero a futuro muchos abogados que manejen este tipo de sistemas van a poder generar sus propios aplicaciones para poder venderlas obviamente a otros abogados y que la lucha empiece a ser rara. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Creen que puede favorecer, mejorar las contiendas o desemprolijarlas, por decirlo de alguna manera? O poner en una situación de desigualdad. ¿Esto mejora la igualdad de las partes ante el proceso o no? No, yo creo que las refuerza, las desigualdades. Claro, Creo. tal cual. Y este es un gran punto para que puedan tener en cuenta a futuro en una tarea de investigación, incluso quien quiera programar alguna aplicación relacionada con esto. Esta de Legal Hub es un disparador que yo entiendo sirve al abogado, sirve a los grandes, pero en manos de quién está, de los abogados comunes y abogadas comunes, o los grandes bufetes que pueden comprar esto. Entonces ahí, como decía, creo que Florencia, aumenta la desigualdad, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba este programa? Legal Hub, HV. Legal HV. Creo que hasta tiene página, se puede ver. Hay ejemplos, creo, en internet hay varios ejemplos. Entonces vimos que se puede confeccionar documentos. Actualmente hay aplicaciones que utilizan inteligencia artificial para el diseño y confección de documentos, también para el análisis de datos. Otro sistema de análisis de datos me dice con exactitud en Estados Unidos cuánto me va a pagar una póliza por un accidente de tránsito, de acuerdo a las características del choque. Yo voy poniendo todas las entradas, características del choque, auto, modelo, en dónde, testigo, sí, no, y me dice, bueno, mira, la compañía te va a pagar en instancia judicial $2.000. Entonces, en esa negociación inicial yo voy a decir, bueno, si me conviene seguir o no seguir. Es una información terrible para un abogado, que no sabe hasta dónde negociar. Porque muchas veces, cuando ejerzan la profesión, que es las negociaciones es principal y clave, uno cuando está requiriendo, ¿qué hace? ¿Requiere mucho? Si me paso mucho, ¿cuánto pido por esto? Si me paso mucho, y por ahí cierro la negociación porque estoy pidiendo una barbaridad, y si pido poco y me cierran enseguida, digo, ¿por qué no pedí más? Entonces, siempre es un tema. Si yo ya tengo la información ex ante de cuánto más exacto, cuánto va a ser un buen arreglo, comienzo de otra manera. Y otro sistema, otro enfoque de la inteligencia artificial es para los sistemas de resolución de conflictos de manera online, Online Dispute Resolution, ODR, conocidos como ODR, que son plataformas actuales, vigentes, que guían a la persona durante un reclamo, le brindan una solución al conflicto planteado. Entonces, el sistema le ofrece varias alternativas, se le puede describir el problema, adjuntar eventualmente la prueba, la documentación que justifique o que alegue sus dichos, la plataforma le da un traslado a la otra parte, o al otro usuario, y le da como respuesta una solución basado en las redes neuronales que vimos hoy o en los sistemas secundarios. Si los dos usuarios están de acuerdo con la solución que le da el sistema, se cierra
Y si alguno de los usuarios en conflicto continúa desconforme, se pasa a una segunda instancia de revisión en donde interviene ya un mediador persona humana. Y este sistema es el que usa eBay para los conflictos cuando yo compro algo y no estoy conforme. Ahí, como ven, dice Centro de Resolución de Conflictos. Dice, animamos a los usuarios a comunicarse entre ellos cuando surjan problemas con la transacción. Dice, el primer paso es conectar al usuario a través del Centro de Resolución de Conflictos e intentar resolver el problema. Para iniciar el proceso, dice, bueno, esto es verídico, he comprado, no lo he recibido, o recibí un artículo que no coincide. Entonces, y acá hago hincapié en algo. ¿Por qué? Porque eBay tiene los datos y da una predicción. Va a dar una predicción con los datos que pasaron con anterioridad. Entonces, eBay ya sabe que si vos no recibiste un artículo o lo recibiste tarde y el usuario, el adquirente, se queja, y el 95% de las personas que le ofrecen un 20% de descuento en la próxima compra aceptan. Entonces, ¿qué va a hacer eBay? La plataforma le va a sugerir como resolución de conflicto ese descuento. Entonces, al comprador te cierra, ¿por qué? Porque si tiene un problema menos, una calificación negativa menos, que es mucho para estas plataformas, y a su vez asegura una segunda compra. Y al adquirente va a tener un descuento en un lugar donde seguramente es consumidor habitual, porque eso ya también lo sabe la plataforma, ya lo estudia, y a su vez se resuelve su conflicto actual. Entonces estas fórmulas win-win o ganar-ganar de la plataforma lo tienen bastante estudiado. ¿Y cuál es la principal ventaja? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál es la principal ventaja de este sistema de resolución? La velocidad y que no tuve que contratar un mediador. Tal cual. Perfecto, Enzo. Es la velocidad. Me lo resuelve ya el problema. Si yo me voy a defensa del consumidor, estoy 250 años. Probablemente cuando, y no es contra la gente que trabaja en defensa del consumidor, pero más o menos, es que cuando yo, ¿y qué pasa? Cuando yo llego y no se me resuelve un problema enseguida, ¿qué me pasa a mí? ¿Estoy más contento o menos contento cuando llego a la audiencia? Un poquito más alterado. Un poquito más alterado, estoy como loco. Entonces cuando llego a la audiencia ya no me alcanza el 20%. Si después de un año que me vienen, perdonen la expresión, pero que me vienen paseando, que me vienen diciendo cosas, y me llamo y no me atienden, y no me resolvieron, y ahora ya no quiero una cámara, si ya se terminó la pandemia, no la quiero más la cámara. Llego y me ofrecen un 20% en la compra de una segunda cámara, pero no, se lo voy a decir. Obviamente que no. Y vamos a juicio, y ya está, y que se pudra todo. Entonces, si la resolución del conflicto es inmediata, que a mí al segundo día que compré la cámara no me llegó, me dicen, mira, perdonanos, te vamos a devolver el precio y a su vez te vamos a dar una cámara mejor, si así cerras el conflicto, yo eso seguramente lo voy a tomar. ¿Y qué pasa con la... tengo mucho... Calma, calma. Que tal cual, me enoja hasta a mí pensarlo, pero cuando ustedes tengan, o actualmente tienen los clientes que encima le están encima al abogado, y un proceso judicial tarda mucho, tarda muchísimo. Yo tengo un caso, por ejemplo, de que no le funcionó en toda la pandemia Internet. Defensa consumidor telefónica, en defensa del consumidor no llegó nada, fue al ENACOM, el ENACOM le puso una multa, la Telefónica pagó la multa, pero sigue sin resolver en Internet, y llegamos a la instancia judicial, mediación. ¿Qué le ofrece Telefónica, perdón, la compañía de teléfono en la mediación? Un descuento en las facturas. Claro. Me morfé toda la pandemia, sin poder trabajar, con los hijos sin poder ir a clase.
y después de 1 año y medio, venís a decir que ahora te mejoro el servicio y te doy un descuento en la factura. La verdad que ni cerca de esa resolución del conflicto. ¿Y qué pasó? Pasó 1 año y medio entre las etapas de audiencia, de mediación. Pasa tanto tiempo que el conflicto se va agravando y ya no lo puedo bajar más. Ustedes bien saben que se llama escala del conflicto y ya cada vez la solución tarda más. Bueno, antes de meterme en el sistema argentino, una cosa más de los sistemas de resolución online. Cuando el sistema cuando ve que avanza y empieza a escalar el conflicto, y el sistema solo, a través de sus datos, no lo puede resolver, recién ahí empieza un mediador persona, físico. Y recién ahí, en ese instante, se necesita una persona física, abogado o no, para hacer de mediador. Entonces, ¿qué pasa? Yo si ya resolví el 80% de los conflictos de manera online, a través de un algoritmo, de un machine learning, con una predicción de qué sugerencia de arreglo va a ser la mejor para las dos partes, de acuerdo al historial que tengo, que probablemente tenga todos esos datos. Entonces, si es una compra de esto, de este producto determinado, lo puedo resolver con esto otro, yo ya esto lo tengo y te lo facilito. Si ya resolví el 80% con una predicción de un algoritmo, después es muy chiquito lo que me queda. Hay un estudio de que este sistema lo hace Modria, que es un desarrollador, lo pueden buscar, Modria, así como suena, que dice que en eBay resolvió en el 2020, creo que 2020, el 96% de los casos. Un sistema similar hay no quiero mentir, pero creo que en Estonia o en Holanda, en divorcios. Las parejas suben sus problemáticas y hay una plataforma que los va guiando. Yo ahí la veo un poco más difícil, en cuestiones de familia, que generalmente son más crudas que una compra de una plataforma, pero bueno, de manera como de primera forma de resolverlo, está. En Argentina, el IALAB, dentro de otros organismos, desarrollaron un sistema que se llama Prometea, que tiene varios enfoques de inteligencia artificial, porque combina, es un conjunto de detección inteligente, predicción, asistencia y automatización. Es decir, que ven varios de los enfoques que vimos al principio. Agiliza y optimiza los procesos burocráticos y posee un sistema de pantalla única, y esto está buenísimo, para combinar la automatización de diversos temas, asistencia digital y, por último, elabora documentos de forma íntegra que también puede ser producto de una predicción. Entonces, generalmente lo utilizan para el Ministerio Público Fiscal para dar algunos dictámenes y se dieron cuenta que copiaban y pegaban cuando hicieron el desarrollo del sistema. El abogado copiaba o el agente administrativo copiaba y pegaba infinitas veces. Y si el error estaba al principio, después se replicaba el error para todo el sistema. Y lo desarrollaron a través de un árbol de decisión. Entonces, el sistema los va guiando con preguntas. Una vez sola se pone el dato, ingresa el dato una vez sola, no se desarrolla, porque si alguna vez viene un acto administrativo, empieza, vistas las presentes actuaciones referidas a Carlos Aznar, DNI, y después sigue. Fundamentación, que Carlos Aznar con DNI, que Carlos dijo, resuelve. Otorgar la licencia a Carlos Aznar con DNI. Yo ahí
ya repliqué 5 veces mi nombre, que si lo llego a poner con S en la primera, está todo mal. Entonces, este sistema copia la información directa a través de unas API, las copia directamente y ya no vienen con errores. Reduce, obviamente, el error humano reduce los tiempos y reduce las tareas de la gente que está ahí en procesos burocráticos, rutinarios y que más pesan en la administración es lo que más tardan. Otro sistema desarrollado también por IALab fue el sistema Pretoria, que es un sistema inteligente, predictivo, de un tribunal judicial de Colombia, que recibía 2.700 acciones de tutela. Acciones de tutela son acciones de amparo, de las cuales 1.400 referían a los derechos de salud. Y a través de diversas técnicas de inteligencia artificial, detecta cuáles son más urgentes que otras. ¿Cómo funciona el sistema? Lee palabras claves. Ya tiene etiquetado, por análisis de sentencias anteriores, etiquetado ciertos textos, ciertas frases, que el sistema cuando las detecta, ya te advierte que esa petición es urgente. Miren, tengo un video de cómo funciona esto, que se lo quiero mostrar.
Bueno, dedito sobre cómo funciona o cómo puede llegar a funcionar un sistema que combina diversos enfoques de inteligencia artificial, y ya no estamos diciendo conducción automática del Tesla, que requiere un desarrollo de tecnología que solamente lo puede hacer Estados Unidos, China o 2 o 3 o Alemania. No, estamos hablando de procesos que pueden ser totalmente automatizables, con costos relativamente accesibles, porque así lo hizo el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hizo el Juzgado 5, lo hizo un juzgado federal de Morón, lo hizo la Corte, lo hizo el sistema Víctor de la Corte de Brasil. No estoy dando ejemplos de Estonia, China y los países nórdicos. Estoy dando ejemplos de lugares donde los recursos son parecidos a aquellos donde nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Y qué pasa? Primero es la resistencia al cambio de todas estas tecnologías, como hablábamos hoy. Segundo, sobre todo un cambio de paradigma de 180 grados en cómo entendemos al proceso, a los procedimientos y a la administración pública, sobre todo. Tercero, una cuestión práctica. Tienen que ser cuestiones automatizables. No todo es automatizable. Quizás escuchar a un testigo, si bien puede haber algunas funciones de escucha de testigo que lo pase a texto y eso pasarlo a un escrito y se simplifique la cuestión, interpretar al testigo ya es muy difícil, ya necesitas algún dispositivo, algunas cuestiones más complejas. Pero lo que es automatizable, cuestiones rutinarias, confección de cédulas, confección de actos administrativos, análisis de jurisprudencia, análisis de casos, análisis de datos, combinación de datos, sobre todo en términos fiscales. Hay un ejemplo en derecho penal tributario, en derecho penal económico, que en un expediente realizaron 40.000 horas de escucha. Imagínense lo que tardó en resolverse ese expediente. Y hay sistemas de escucha con procesamiento del lenguaje natural que me lo pasa a texto y es mucho más fácil después. No estoy escuchando una conversación sobre cualquier cosa, sino pongo palabras claves y después me detecta y me predice cuál escucha puede llegar a ser interesante o no. Como Pretoria, Prometea, Víctor y demás, hay muchísimos ejemplos y cada vez se ven más. Si uno empieza a investigar, esta idea de jueces robot está instaurada. La clase que viene vamos a ver más ejemplos, sobre todo de jueces que deciden de manera informática y cómo llegan a esas decisiones. Esta pretoría, ustedes vieron la cantidad de expedientes que había tirados en el piso, en las estanterías, todo eso, ya a mi entender tiene que evolucionarse, pasarse. No puede ser que estemos imprimiendo en hojas resmas, cantidad infinita de resmas, cuestiones que pueden ser totalmente datos estandarizados. Maxi me dice que yo soy relator en un órgano administrativo. Maxi, decime si tus tareas pueden ser automatizables, como viste hasta recién. ¿Qué pensás? Me dice, es así, hay un cúmulo de papeles. Es terrible, un papelerío. La verdad es que se puede reducir infinitamente la despapelización, pero con una idea clara de cómo despapelizar, no digitalizar en PDF, sino
entender con estructuras, con funciones, con datos estructurados, que se pueda realizar búsquedas, que se pueda automatizar y que esos datos se retroalimenten y que sirvan para un caso posterior, ¿no? Porque esa es la idea de la automatización. Sí, Maxi, totalmente de acuerdo. Estaría bueno que exista una inteligencia audiovisual que pueda hacer un acto administrativo. Y de hecho la hay. Totalmente. Por ahí me queda poco tiempo para hablar de salud y quería mostrar algo más. Pero también en lo que es inteligencia artificial y salud y relacionado con el derecho, hay una revolución en la medicina predictiva que usa el Big Data, que es personalizada, que es predictiva, que es preventiva, que es participativa, que está buenísimo, con un montón de ejemplos a los profesionales sanitarios, pero que también implican implicancias en el mundo jurídico. Esto que robot de enfermeros o proyecto de que una aplicación te detecta algún tipo de enfermedad o que hay análisis predictivo de algún tipo de pandemia o a su vez reconocimiento de imágenes que detectan cáncer de pulmón o anomalías corporales. Todas esas tienen implicancias en el mundo, obviamente, jurídico. Y lo que le quería dejar para lo último es este modelo GPT-3 desarrollado por OpenAI, que utiliza las funciones o los enfoques que vimos hoy y genera información en el sistema GPT. Es una red neuronal profunda, esa que vimos que tienen capas ocultas, que genera texto. Yo le puedo conversar a estas API, a estas aplicaciones, y me contestan con una información nutrida de un modelo que lo crearon con un lenguaje creado. ¿Cómo hicieron? Se generó un modelo a través, como yo incluía en ese modelo la foto de los dos perros, bueno, se le incluyó todo el Wikipedia, toda la información de Wikipedia a este sistema con un algoritmo y se creó un modelo. Entonces, cuando uno le pregunta o conversa sobre algo, esta red neuronal contesta, como si, y no, se puede asegurar que es muy difícil darse en cuenta porque tiene un sentido de enfoque bastante fino, contesta con una composición sobre una entrevista o genera una canción o un estilo, se le pide un estilo narrativo y nos brinda un estilo narrativo y genera un texto. Entonces, imagínense la utilidad que se le puede dar a estos sistemas. ¿Vieron cuando uno empieza a escribir en el Gmail? El antecesor de esto es el predictor de texto, que cuando uno empieza a escribir, bueno, nos vemos en la, y ya te pone reunión como palabra predictiva, y si uno aprieta Enter, sigue como prediciendo. El modelo GPT-3 más o menos funciona así, predice de acuerdo a toda la información que tiene, que se le incluyó en el modelo, y predice a través de una programación de estos ordenadores una escritura determinada. Y yo les decía, hay algunos ejemplos que lo pueden ver en internet sobre creaciones de este modelo GPT-3, pero imagínense si yo creo o genero este modelo y como entrada incluyo toda la jurisprudencia que hay en un fuero determinado, o la de un autor, o todas las normativas existentes, o una bibliografía jurídica, y que me pueda generar documentos. Incluso, yo no les quiero dar un dato, pero podrían hacer hasta los proyectos finales del seminario con este GPT-3. No sé, José no va a estar muy contento, digamos. Pero
la En tanto facilidad, tenga supervisión humana, lo que los dejo acá es una advertencia también para lo que se viene. ¿Qué pasa si con estos modelos empezamos a generar documentos jurídicos? Ni hablar los derechos de autor, todo lo demás, que yo no me voy a meter tanto. Pero a modo de película de estas, Yo Robot y demás, imaginemos en un futuro no muy lejano creaciones sobre algunos parámetros que le doy con un sistemas predictivos de documentos. Entonces, se nos viene una actividad bastante distinta, porque imagínense, como les decía hoy, el abogado que tenía todos los datos versus el que no lo tiene. El abogado que tenga un sistema que predice cómo va a resolver un tribunal una situación predeterminada, y otro abogado que tenga también una herramienta de estas, de escritura automática, que me pueda presentar un recurso en 1 hora en vez de en 5 días. Creo que es un desafío que se nos viene y que tenemos que tener un ojo puesto en esto sin ninguna duda. sí, perdón, Carlos, Sí. incluso hay últimas noticias respecto de las grandes revoluciones culturales en función de la inteligencia artificial, como terminar inteligencia artificial que ha terminado la Sinfonía Inconclusa de Beethoven o de Schubert. Sí. Hay cuestiones justamente de desarrollos de inteligencia artificial que van en este mismo sentido, y cosas absolutamente impensadas, o por lo menos a nosotros, a mí en particular, ¿no? Entonces, las creaciones en ese sentido van a ser, creo que esto es un punto de partida incluso para un montón de cosas que se pueden llegar a venir, porque lo que se nos puede ocurrir a nosotros con algunas herramientas de estas va a ser terrible, de infinita imaginación. Entonces, con todas estas herramientas, ¿realmente existe la posibilidad de ser reemplazados el personal? Por ejemplo, Maxi, que hace actos administrativos. Mira, si Maxi te dice mañana, mira, no, te reemplaza este sistema de inteligencia artificial. ¿Podemos ser reemplazados por la IA? Yo entiendo que no, porque es lo mismo que decían con los cajeros automáticos, van a ser reemplazados el personal bancario. No, yo creo que no, pero sí lo que puede llegar a pasar, en mi opinión personal, es una complejidad muchísimo mayor en todas las disputas de conflictos, porque realmente va a complejizar, si bien va a automatizar muchos procesos, también van a ser más complejos, sobre todo si tenemos en cuenta que un abogado va a presentar un recurso de forma predictiva, el otro abogado o abogada va a presentar un recurso y un juez va a ser un juez robot, va a ser algo totalmente muy complejo. Yo estoy por ahí yéndome mucho en la imaginación, pero no dejo de dejar sentada la pregunta para ustedes. Yo considero que sí, luego de mucho tiempo, o aunque sea que haya menos trabajadores y que algunos pocos lleven a cabo la revisación hasta que en un momento llega a su máximo, y quizás así, ahí sí con mucho tiempo, capaz nos reemplacen. Sí, Sí, quizás, no probable. sé si hay reemplazo, tal vez sí hay una gran transformación, sí va a haber una gran transformación en las tareas, eso es esa otra tercera vía que se puede abrir en lo que ocurre, como tantas revoluciones tecnológicas, ¿no? Que movieron a las sociedades, a las tareas, a las labores, a reconvertirlos, ¿no? Algunas se transformaron, otras sí fueron reemplazadas, fueron cambiadas, bueno, desde
la cinta de ensamblaje hasta acá podemos tener grandes ejemplos de esas transformaciones. Bueno, veremos hacia dónde se orienta. Creo que el reemplazo completo, coincido con lo que plantea Carlos, es muy difícil. Sobre todo también otras preguntas que se abren a partir de eso, ¿no? Importantes desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los derechos humanos, de lo que se puede o no se puede, de los que están dentro, de los que están fuera, brecha digital, etcétera, etcétera. Cuestiones que me parece que es necesario poner reflexión, poner análisis, poner trabajo y abrir a la creatividad sobre estas cuestiones. Y hay un autor que escribió un libro, acá argentino, sobre inteligencia artificial, que dice que se mete ya en la necesidad de regulación específica. Obviamente estamos lejos, pero es algo que, como vieron en las otras clases, en Europa ya se está poniendo un ojo sobre la regulación de todos estos temas. Si empezamos a tener herramientas dispares entre un bufete de abogados que tiene ya la predicción automatizada de cómo va a sentenciar un tribunal y qué suerte va a tener su caso versus el otro abogado y abogada que tiene un cliente, esa desigualdad marcada, yo creo que en algún lado o en algún momento va a tener que ponerse algunos reparos o al menos va a tener que necesitar una regulación. Y por otro lado, las decisiones obviamente inexactas o los sesgos que puede llegar a haber cuando el sistema se nutra del mismo sistema y eso se le deje crecer solo. No es justo, bueno, no me quiero meter con el tema de los sesgos, que ya lo vieron y es un tema, o es un tema por ahí para tratar muy en particular, pero que también en todas estas aplicaciones que les mostré, hay un riesgo latente de que el sistema, con este aprendizaje automático, se autorretroalimente y en algún lado copie los sesgos o del programador o los sesgos que le van llegando de los datos que va tomando. Hay una frase que me gusta para dónde se puede encarar o dónde puede ponerse un ojo, que es automatizar por humanizar, ¿no? Es sacar, en realidad sacar esas tareas rutinarias, automatizarlas y lograr combinar, como decía también José, combinar, transformar la inteligencia artificial con la humana y hacer un nuevo paradigma y lograr resultados que sean beneficiosos para los ciudadanos, para los trabajadores y para los funcionarios judiciales, no solamente del sector público o del sector privado. Esta es una frase que siempre la usamos, que dice que la dificultad no es el desarrollo de nuevas ideas, sino escapar de las viejas. Y yo creo que acá la clave es escapar del expediente de papel, que lo tenemos tan arraigado. Nosotros, por ahí, yo ya tengo 20 años de profesión, a mí me es mucho más fácil leer el papel y ya lo siento en el aspecto, en el aroma y en todos los sentidos que me despierta, pero eso se tiene que dejar de lado y avanzar y escapar de esas técnicas totalmente desarrolladas hace 100 años y abrir los ojos para lo que se viene. Por eso, como reflexión final, yo siempre digo que, peleándome con muchos abogados, creo que hay que hablar menos en latín, más en binario, y pensar menos en analógico y más en digital. Bueno, les dejo obviamente mi correo, mi contacto, mi Instagram, y estoy para lo que necesiten y para cualquier cuestión que haya que aclarar. Igual nos vemos la clase que viene. Perfecto, genial, Carlos. Excelente clase, me encantó
la variedad de temas que pudiste concentrar en el trabajo que hiciste. Me gustó mucho este anclaje, que coincido enormemente en el anclaje sobre el Big Data como el gran propulsor de la inteligencia artificial, de esta nueva época de inteligencia artificial. No es la única, lo hemos estado discutiendo también con otros profesionales, y ahí hay otras causas que consideran también importante como para el desarrollo de esta nueva, o para el inicio que ha habido, sí, más o menos en el mismo tiempo, ¿no? En relación a la inteligencia artificial, algunas que vienen sobre software libre o aspectos de creatividad, etc. Y bueno, y todas estas diferentes aplicaciones que fuiste marcando, y todo lo que hay para profundizar y para problematizar. Así que me encantó la clase, espero que a los y las estudiantes también les haya, seguramente que sí. Y bueno, si no hay preguntas, nos vemos en la clase próxima. ¿Te parece? Genial, profe, nos vemos la clase próxima. Buen fin de... Muchas Excelente gracias clase. por la clase, estuvo muy buena. Adiós. Adiós.